María Romero, joven mujer, vive en el Chaco, prácticamente está en la localidad de Neuland y tuvo que venir unos kilómetros largos y Bastantes distantes largos. para tener un diálogo, un café. Gracias por eso, gracias por este tiempo. Y bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y por recibirnos con mi esposo. Es un honor para mí poder hablar o contar lo que Dios hizo en mi vida. Y hay cosas importantes, ¿no? Sí, muchas. Y podemos ir conociendo un poco esa parte. ¿Dónde naces, María? Yo nací en Cateura. Cateura es un lugar donde se llevan los desperdicios que dan Asunción. Y es un vertedero donde están todos los desperdicios. Y yo nací ahí. Sí. ¿Y hace cuántos años que naciste en Asunción? Y yo nací en el 99. Y tengo 22 años. Voy a cumplir 23 este 3 de enero. Sí. Qué bueno. Joven mujer y ya casada. Y joven mujer también con experiencias trascendentales, ¿no? Bastantes. Sí. Dios permitió, ¿verdad?, que en aquel enero, ¿verdad?, donde un periodista que se llama Sever del Puerto, que es mi papá, me encuentre. Yo estaba con el brazo roto, el oído agusanado, con desnutrición, con quemaduras. Y él me alzó en sus brazos. Él tenía que hacer un reportaje porque él es periodista. Y me alzó en sus brazos y me llevó al hospital. Y se hizo cargo de mí. Y ahí empezó nuestra historia, ¿verdad? O sea, Dios encaminó. ¿Cómo es eso? Se dice, de lo malo, Dios hizo bueno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que te encontró? ¿Cómo es que estabas? ¿Dónde estabas? ¿Qué es lo que hacías? Y yo estaba en el vertedero, en Cateura, y en la zona misma. Ahí me abandonaron. Eras una bebé. Sí, probablemente de 5 para 6 meses, dicen, los doctores decían, pero por la desnutrición y todo eso era difícil, ¿verdad?, notar cuántos meses tenía, pero sí era bebé. Y me abandonó mi mamá, ¿verdad? Pero como te comenté al principio, mi papá, le digo yo, mi papá, Sever del Puerto Hubo una me persona recogió. Sí, que estaba tenía allí que cubrir la nota. por un trabajo. Sí, él tenía que cubrir la nota periodística y entonces él, en vez de cubrir esa nota, como todo humano, lo que hizo su instinto es alzar y llevar a un hospital, ayudarle, ¿verdad? ¿Vio a mí en a este una caso. bebé allí? Soy yo. Era yo. Ahora ya soy grande. Sí. Y ahí inició todo. Hasta que el año pasado yo decidí conocerla a mi mamá. Decidiste buscarla. ¿Quién fue? Yo le busqué cumpliendo 18 para 19 aproximadamente. Y le busqué porque yo tengo su apellido, que es Caballero Benítez. Ella me reconoció a mí. Porque en aquel ¿Aparecieron entonces... papeles? No, en aquel entonces, como era en la zona nomás donde ella me abandonó, había una radio que se llamaba Solidaridad, algo así, me comentó mi papá. Y todos se conocen ahí en la zona, ¿verdad? Entonces fue fácil ubicarle a ella. Y ella reconoció y me dio otra vez a él. O sea, dijo, bueno, yo te regalo a ella para que vos le cuides y todo eso. O sea, estaría dando en adopción, ¿no? Algo así, porque ella me reconoció. Entonces, como ella me reconoció que si era su hija, muy difícil que yo lleve el apellido de mi papá, que es del Puerto. Claro. Y yo hasta hoy día tengo el apellido de mi mamá biológica, que es Caballero Benítez. Y entonces él se hizo cargo de mí. Después de eso, ya pasaron los años, ¿verdad? Muchas cosas viví.
en mi infancia que no fueron tan buenas, como mis historias públicas, sí, ¿verdad? Y salió en los diarios, un montón de cosas. Es de público conocimiento y pasé bullying por el tema de que tu mamá te abandonó, o sea, vos sos de la basura y muchas cosas así Que no son tan buenas, ¿verdad? Y y eran niños. y claro, Sí, claro. y verdad, sí, pensamos y decimos, ¿cómo será que una criatura puede decir eso? O sea, ¿quién le enseñó? Nadie. Entonces ahí nos damos cuenta que nacemos con el pecado original, ¿verdad? Que ya viene de allá de... Entonces, después de eso, yo me enteré de eso a los 5 años, aproximadamente. Yo me recuerdo que hace un fin de semana, papá hizo un asado y me contó. Dijo que yo no era su hija de sangre y todo eso, y yo le pregunté, ¿cómo nací entonces? ¿Y quién es mi mamá? Y me dijo que mi mamá se llamaba de tal manera, que es Marlene, y que mi papá que él nunca le vio así de cerca, pero sí en ese entonces sabía así más o menos cómo era, que en ese entonces creo que seguía siendo boxeador o algo así. Y me comentó que yo le pregunté, en realidad, le dije, entonces ¿cómo nací? Si vos no soy papá, dentro de tu panza, le digo yo, salí de tu panza, ¿verdad? Y era así, 5 años. Y yo trataba de entender, en ese entonces me costó bastante, porque una criatura de 5 años no puede dimensionar todavía la maldad o qué realmente pasó, por qué. Y me costó bastante asimilar, y era llorar y reír a la vez. O sea, él me decía algo y yo me reía, pero yo sentía tristeza y parecía que algo dentro de mí así se rompió. Era como una herida abierta, pero trataba de entender, ¿verdad? Y después pasaron los años y él siempre me insistía que le tenía que conocer a mi familia, que yo no tenía que tener rencor y todo eso. Y costó bastante porque, como te dije, muchas cosas viví antes, o sea, en ese transcurso, ¿verdad? Después decidí buscarle, le encontré a su hermano primero y yo esa búsqueda inicié sola. Yo no quería que mis padres participen porque yo sentía que tenía que hacerlo sola, o sea, mi espacio. Me costaba mucho, me costaba aceptar que a mí me tiraron, a mí me costó bastante eso. Trabajó mucho en mi identidad también. Y después de eso, hacía un fin de semana, un domingo, estábamos almorzando y yo ya tenía 2 meses, tenía el número de mi mamá en el celular, Marlene Caballero, no puse mamá, Marlene Caballero. Y en ese entonces yo solo tenía un celular que es para llamada y yo no me animaba a dar ese paso de llamarle. Y les comenté a mis padres que yo andaba muy sensible esos 2 meses, lloraba por las esquinas y así. Mi mamá decía, seguro se enamoró. Y yo no me animaba a decirles, ¿verdad? O sea, le encontré a mis papás, o sea, le encontré a mi mamá, ¿verdad? Y no, hasta que ese fin de semana les dije que hacía almorzando que yo le encontré a mi mamá, que tengo su número, pero que no me animaba a llamarla. Y ahí se quedaron todos sorprendidos y mi hermanito Sebastián empezó a llorar. Y dijo, yo no quiero que le lleven a mi hermana, vos sos mi hermana, así, ¿verdad? Claro. Y lloramos, fue así muy emotivo todo. También para ellos fue así, o sea, algo que les sorprendió. Y desde ese entonces mis padres me acompañaron en ese proceso, ¿verdad? Eran un tiro y afloje de me voy a ir, no me voy a ir, me voy a ir, no me voy a ir. No me decidía nunca. Pero siempre habían personas que me preguntaban sobre el tema de si yo ya le perdoné. Y yo siempre decía así, yo ya le perdoné a mi mamá. Para mí perdonar era que yo podía verla, pero mis condiciones eran que ella no me tenía que tocar y otras cosas así, tipo que no me quiera abrazar, que respete mi espacio. Y yo tuve ese hasta que un día sí me recuerdo perfectamente que mi mamá estaba con los chicos en la pieza y mi papá estaba preparando algo en la cocina y la puerta de mi habitación estaba abierta. Y yo siempre tengo el celular en silencio hasta que no sé qué se me ocurrió entender en voz alta. Y suena el celular.
Y decía Marlene Caballero. Y yo me quedé así, atónita, mirando. Y me dice, papá, ¿quién te llama? Le mostré así. Atendele, me dijo yo. No le voy a atender. Eso, me acobardé. Claro. No le voy a atenderle. Y me dijo, tenés que atenderle. No, yo no quiero, le dije. Y me dijo, no me dijo que es una orden, pero vas a atenderle, te estoy diciendo. Y yo, hola, ¿verdad? Sí. Y fue así una sensación, tuve sentimientos encontrados, fue así, no sé. Hasta ahora se me viene esos sentimientos, ¿verdad? Y luego de eso hablé con ella lloró. Y yo me quedé impactada, ¿verdad? Y se me vinieron muchas preguntas. ¿Cómo será que es físicamente? Y un montón de preguntas, así que siempre luego tuve, ¿verdad? Y terminó esa conversación y mantuvimos casi 2 años de relación virtual. Después ella se compró un celular como WhatsApp y ella siempre me hacía por hacer videollamada y yo no, porque no me animaba, ¿verdad? Hasta llamada y fotos y videos y audios. Hasta ahí lo que aceptaba, hasta ahí lo que iba mi perdón. Después de eso, el año pasado, ya teníamos fecha con mi esposo para casarnos y me empezaban a preguntar, ¿le vas a invitar a tu mamá? Y yo, otra vez, ¿verdad? Metían otra vez el dedo en la llaga. Y no sé. ¿Y cuándo los vas a conocer? Así venían y iban preguntas. Hasta que un viernes yo estaba barriendo el patio, estábamos con mi mamá en casa, papá no estaba y se me vino otra vez esa pregunta así en mente, mi vocecita interior. Yo estaba hablando conmigo misma y luego dije, me voy a ir, ya no voy a ser cobarde. Porque yo me daba cuenta que yo siempre huía de ese tema. Yo decía que sí perdonaba, pero en realidad no, porque no quería afrontar mi realidad. Hasta que terminé de barrer y me fui y le dije a mamá, yo voy a irme, mañana me voy a ir en Catura, mañana voy a conocer a mi mamá. Ah, bueno, ¿verdad? Así no. Y yo siempre decía, me voy a ir, pero nunca llegaba a eso, me voy a ir. Y para ella fue como, bueno, me voy a ir, pero no seguro, ¿verdad? Hasta que me preparé y todo, llegó mi papá, y ojo, ¿dónde te vas a ir? Voy a comprar cosas para irme mañana junto a mi mamá. Se quedaron así. Ok. Y volví y me dijeron, nosotros te vamos a acompañar. Y ahí fue donde yo dije, no, yo necesito irme sola. Iba a ser muy incómodo para mí que me iba a conocer a mi mamá y que mis padres estén ahí, ¿entendés? Y yo necesitaba estar sola, cruzar sola ese proceso, ¿verdad? Y era así, la noche fue tan larga, la madrugada también, yo no dormía nada porque me hacía así un montón de preguntas, ¿cómo vas a reaccionar? Y así era. Hasta que llegó al día siguiente y papá hasta el portón con mi mamá, ¿verdad? ¿Te vamos a llevar? No. ¿Pero vamos a estar lejos? No, yo necesito que respeten, solo eso les voy a pedir. Y por lo visto se me habrá caído por ahí unos tornillos. Por eso me fui sola, ¿verdad? Y Dios me dio esa valentía. Porque desde que me subí en el bus hasta llegar, yo empecé a llorar. Y le decía a Dios, dame fuerzas. Yo no me quiero quebrar. Yo no quiero dañarle. Yo quiero perdonarle. Yo necesito esto hacer antes de casarme. Yo quiero iniciar bien mi relación de matrimonio. Y necesitaba sanar también. Pero más temía de que en ese momento mi reacción, ¿verdad? Así, de rechazarle. Y yo no quería eso. Eso es lo que le pedí a Dios. Ayúdame, porque yo sola no puedo. Y mi corazón está totalmente expuesto, ¿verdad? A lo que iba a hacer mi mamá, lo que me iba a decir y todo eso. Y él me ayudó, porque llegué, ella me saludó, ella vino así, lloró y tal cual. Dios me concedió eso que yo le pedí de poder contenerme, ¿verdad? Yo no lloré, le miré así, la abracé y ya, fue así, ahora estoy temblando otra vez. Fue así muy emotivo el momento, ¿verdad? Después vinieron mis hermanos y nos presentamos así, nos conocimos. Somos 8. Después, el momento más duro para mí fue cuando
mi prima de parte de mi mamá me dijo, ¿quieres conocerle a tu papá? Yo nunca pensé en mi papá, bueno, tal vez sí, pero nunca me puse a pensar, ¿será que tengo algo de él? ¿Será que tengo algún rasgo físico? Y sabes que cuando me dijo eso, mi mundo se vino abajo. Porque yo no estaba preparada para eso. Yo no hablé de ese tema con Dios. Yo no me fui con ese propósito. Y fue sí, voy a conocerle. Y yo me sentía nerviosa. Yo quería llorar. Y yo no sabía qué iba a hacer. Estaba así, muy entusiasmada, pero a la vez tenía miedo. Todos los sentimientos. Sí, todos así encontrados y ya, me toca y Y luego de eso, llegamos, mi prima me llevó y llegamos. Y mi papá me saludó así, hola. Yo esperaba un abrazo. Ay, o sea, yo me di cuenta, ¿verdad?, de muchas cosas. Yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y él es una persona bastante fría, así. Pasó ya, creo, por mucho también. Y fue un saludo así de lejos que me dolió. Me dolió. Yo esperaba un abrazo, esperaba un hola, vos sos mi hija. Él fue, me dijeron que vos sos mi hija. Y eso directo, siempre trabajó luego en el enemigo, usó siempre en mi contra todo eso que yo era lo de mi identidad y me dijeron, ¿verdad? O sea, no era ni me afirmó, ¿verdad? Y hablamos así, o sea, en realidad él me empezó a hablar así. Yo creo que su estado de shock era hablar, 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 hablar. Y en mi caso era llorar. Y me quedé así, totalmente atónita. Después me senté a su lado y le miraba. Ya sé de dónde quité esto de hablar mucho. Mira, tengo sus ojos. Y le miraba, así lo observaba. Y él me hablaba así de un montón de cosas. Me dijo que me iba a ir a llevar a conocerle a una de mis hermanas que se llama Andrea, que creo que tiene 16 por ahí. Y me recibió muy bien esta media hermana y hablamos así. Hasta que lo que pasó fue que me dijo, nos vamos a despedir en cierto punto. Yo me voy a ir detrás de usted, porque nosotros con mi prima, ella es la que me movía en todos los lugares, ahí en la zona Categoría misma, ¿verdad? Porque hay diferentes así barrios, sí, ¿verdad? Diferentes barrios, sí. Y me llevó, ¿verdad? Y me dijo, bueno, hasta tal punto, ahí nos vamos a despedir porque yo me tengo que ir porque tengo cosas que hacer, me dice él. Bueno, está bien. Y él venía atrás nuestro. Desapareció. Y conoces cuando vos le das a una criatura una muñeca nueva y después le quitas. Bueno, y yo sentí esa misma sensación de que me quitó algo, de que ¿por qué no se despidió? O sea, y después vos dijiste y no cumpliste, ¿verdad? No cumpliste, claro. Y yo empecé a llorar, a llorar. Y me costó bastante. Claro. Y después de eso, nos fuimos y pasé el día con mi familia, o sea, con mi mamá biológica. Y yo me di cuenta que Dios trabajó en todo eso conmigo porque ahí fue donde yo decidí perdonar. Entre 2 semanas prácticamente me encerré después en casa. Yo llegué, no podía hablar. Yo me recuerdo bien que mi prima en ese entonces estaba mucho el tema de los protocolos, que si te subís en bus y todo eso. Y era mucha información ya para mí. Todo lo que pasé desde las 9 de la mañana prácticamente hasta las 7 de la tarde, era muchísimo tiempo. Vi, escuché y todo eso, sí, mucha información ya para mí. Y los seres humanos no estamos dotados para aguantar muchas cosas, ¿verdad? Y llegué en casa y mi prima me acompañó. Ella me abrió la puerta, yo me tenía que cambiar y todas esas cosas, desinfectar. Y yo le dije, quédate conmigo. Y ella me dijo, no, yo tengo cosas que hacer. Y era como un grito de auxilio de quédate conmigo porque yo ya no puedo. Fue demasiado. Sí, era demasiado ya para mí. Muchos sentimientos encontrados, demasiadas cosas daban la vuelta en mi cabeza. Yo no quería vivir, o sea, me llegó esa tristeza, esa angustia. No sé cómo explicar, ¿verdad? Y en ese lapso, o sea, en casa no estaba nadie. Mi mamá se fue junto a su mamá, que estaba por ahí nomás también, la casa de mi tía. Y mi papá se fue junto a su hermana, o sea, así, ¿verdad? Te encontrabas sola. Sí, y yo estaba sola. Y por esa razón yo le pedí a mi prima que se quede y no se quedó. Y yo me tenía que duchar y
parecía que vamos a decirle que me iba a volver loca, que ya no podía más. Y en ese lapso suena mi celular y esa llamada me salvó la vida porque yo ya no podía. Y después ¿Quién te llamó? mi papá me dijo, prepárate, te voy a buscar, vamos a irnos a la casa de tu tía, donde está tu abuela, tu mamá. Y así. Dejé el celular, me preparé y yo tenía que esperarla ahí en la casa. No, yo no aguantaba más. Dije, no, yo voy a salir de acá porque si no, no sé cómo va a terminar esto. Y salí así, no me acuerdo ni si ya veía la puerta o no. Yo salí y me fui, me compré ahí en la ruta, me esperé donde pasaban muchos vehículos. Ahí me quedé porque yo ya no podía más. Y llegó papá y yo no podía hablar del tema, yo me cerré. No podía llorar, no podía hacer nada. Estaba así, flotando. Claro. Después de eso, hablamos un poco ahí con mis tías y todo eso. Todos sabían, mi familia sabía que yo me iba a conocer a mi mamá. Y no hablamos casi del tema. Y me dormí hasta el día siguiente, me levanté y ahí empecé a poder quitar todo lo que sentía. Y yo lloré bastante. Con mis padres les conté todo, ellos se quedaron así. Ellos, mi mamá y mi papá, fueron las personas que me acompañaron en ese proceso de perdón realmente. Porque siempre yo quería que sea un sueño, que no sea realidad el hecho de que mi mamá me tiró, de que yo no fui aceptada, o sea, que nadie me quiso, ¿verdad? O sea, eso es lo que en tu interior se siembra con esas cosas que vivís, ¿verdad? Y no, yo estaba ahí en esas 2 semanas viendo lo que es realmente mi vida y lo que pasó y lo que yo tenía que sanar. Y era un tiro y afloje entre perdono y no perdono, perdono y no perdono. O sea, yo decía perdono, pero me dolía y Señor, hasta que un día, Señor, yo ya no aguanto más, ayúdame. Y ahí fue donde yo decidí, bueno, esto hasta acá va a llegar, yo tengo que sanar, yo no puedo seguir así. Y después de eso, después de 4 días, yo posté en el Facebook que yo me fui a conocer a mi mamá, se hizo viral y un montón de cosas. Y ahí fue donde mi mamá me rechazó. Me empezó a rechazar y me dijo un montón de cosas muy hirientes. Y primera vez sentí ese rechazo así frontal, de que yo me fui porque yo quería farándula nomás y no era eso. Al contrario, yo necesitaba eso, pero me di cuenta también que ella necesitaba de Dios. Y pasó así el tiempo y yo le conocí a Dios a los, ponele que 16, 17. Yo decidí, ¿verdad?, tener una relación con Él. Y yo sabía que yo tenía que perdonar y yo decía que ya perdoné, pero mi realidad era otra. No le perdoné porque sí, o sea, yo decía que lo perdonaba, pero no quería que me toque, ¿verdad? Como te dije al principio. Hasta que Dios me ayudó. Él me sostuvo en todo ese tiempo. Y cuando mamá empezó a rechazar, mi mamá, Dios le empezó a rechazar, mis padres fueron mis sostenes ahí, mis pilares. Y ellos me ayudaron. Papá siempre me decía, mira, ella está herida, mi mamá la misma cosa, mi hija, tranquila nomás. Y ellos eran mis paños de lágrimas y quienes me sostuvieron así, estuvieron codo a codo conmigo. Y gracias a su amor, al amor de mis padres, a la paciencia de mi familia y con mis hermanos también, porque ellos saben, ¿verdad? Superé y pude hablar, porque después empezó el bombardeo en preguntas, ¿verdad? ¿Y cómo fue? ¿Y esto? ¿Y aquello? Y realmente a mí no me gustan las cámaras, no me gusta, o sea, no me gustaba tanto hablar del tema, siempre me quebraba al hablar. Y hasta que mi papá y mi mamá me dijeron, bueno, si vos perdonaste y sanaste, ¿por qué no dar a conocer lo que Dios hizo en tu vida? Y me animé. Con el apoyo de mis padres me animé. Después, ahora, actualmente casada, ¿verdad? Con mi esposo, antes ya, bueno, ponerle que a los 2, 3 meses de casarnos,
me llamaron del GEM y yo rechacé. Y así iba rechazando así, porque no me gusta, ¿verdad? O sea, no me gustaba el tema. Bueno, de hecho no me gusta todavía, pero yo hablé con Dios y le dije, bueno, si vos querés que yo cuente lo que vos hiciste en mi vida, está bien. Si eso es lo que querés. Si hay otra llamada y si hay otro lugar para poder contar lo que vos hiciste en mi vida, estoy abierta. Pero ayúdame, porque como dices, yo no sé hablar. Y así. Porque antes de eso, de esa conversación con Dios, yo empecé a recaer, ¿verdad? O sea, me diagnosticaron ataques de pánico con ansiedad y depresión, que es una lucha que actualmente estoy teniendo. Y yo le decía a Dios. Y después, o sea, yo hice esto y ¿por qué ahora esto, verdad? Y no es fácil. Es una lucha constante. Inicié mi tratamiento con medicinas y todo eso. Después decidí dejar otra vez porque vivía totalmente dopada. Y a veces te preguntas y decís, Señor, ¿y después? ¿Por qué? ¿Verdad? O me enseñaron que no hay que preguntar por qué, sino ¿para qué? ¿Para qué? Y es cierto, porque en ese lapso que inicié con este tema, hubo muchas personas que se acercaron a mí, chicas, ahí de mi entorno, ¿verdad? Que estaban con el tema de suicidio, que tenían depresión, que practican el cutting, que esto, que aquello, que lo otro. Y entendí, ¿verdad? Yo quise ayudar, o sea, lo que podía, decía, mira, yo estoy acá porque Dios me rescató de aquel lugar. Su propósito conmigo fue que yo esté acá hablándote a vos. Y yo estoy pasando lo mismo que vos y te entiendo. Yo sé que el propósito de Dios en tu vida es algo maravilloso. No te puedo decir qué, pero yo sé que Él quiere que vos le conozcas y vos vas a poder superar. Yo todavía no me sané, pero yo sé que yo en algún momento voy a vencer esto y que yo voy a estar bien, que voy a ser una chica feliz, que no voy a estar más triste o muy seria o que no me gusta la gente. Yo sé que eso Dios va a hacer en mi vida y así con las personas, y entendí que es para que yo pueda entender lo que la otra persona pasa. Porque yo digo que si vos no pasas, muy difícil que puedas entender y mucho menos puedas empatizar. Cosas importantes han pasado en tu vida y una realidad latente y una realidad que se ve, que se nota, que nadie puede negar, es que sos hija de Dios y sos la creación perfecta que Dios ha hecho y que nos da la oportunidad de ver que Dios es más grande que todo, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y hace que a través de las personas podamos conocer su grandeza y su amor. Podemos ver en vos un claro ejemplo de eso, que estás aquí por el propósito de Dios y que tu vida tiene un valor incalculable, que Dios te ama y que el pueblo de Dios te ama también. Así que gracias por este tiempo, gracias por este diálogo y te invito a reunirnos otra vez en un café, conversando otra vez de lo que está haciendo Dios en tu vida. Que te bendiga ricamente. Amén. A vos, tu matrimonio y todo lo que vas a emprender. Muchas gracias. Gracias por eso. Gracias por la invitación. No, y la gusto. Próxima con mi esposo ya. Sí, por supuesto. Vamos a hablar y vamos a ver del desarrollo del matrimonio y demás. Y ver qué es lo que él piensa y cómo vive. Veo que sos una persona feliz. Veo que tenés un gran corazón y que Dios te bendiga. Igualmente.
A los paraguayos.